Hay que despertar. Yo sé que la calefacción, el tiempo fuera lluvioso, pues tiene aquí a las cabezaditas, ¿no? Pero hay que despertar. Hay que despertar porque nuestros oídos tienen que estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Dios quiere hablarnos siempre, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar. Y escuchar no solamente es oír, es prestar atención a lo que se oye, porque si no, no entra por un oído y no sale por el otro. Bien, pues bienvenidos a todos, un saludo fraternal, un abrazo para todos. También para aquellos que nos siguen a través de redes sociales, mandamos un saludo afectuoso. Y hoy vamos a seguir, quiero terminar el tema que comencé la semana pasada, que hablaba del verdadero significado de la Navidad. Un versículo que nos habla precisamente, una profecía escrita aproximadamente unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, donde Isaías nos dice en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hemos estudiado hasta ahora estos nombres que Isaías atribuye al Mesías: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y nos queda estudiar y meditar en el príncipe de paz, el último nombre que le adjudica. Hicimos un adelanto ya la semana pasada y hoy vamos a profundizar en el tema, en esa palabra que dice Isaías, y se llamará su nombre príncipe de paz. Esta verdad no es solamente un título, sino una realidad viva que atraviesa toda la historia de la humanidad y llega al corazón de los seres humanos. La paz de la que habla esta escritura no es la simple ausencia de conflictos, ni tampoco, digamos, un equilibrio frágil sostenido por ciertos acuerdos o decisiones humanas. La Biblia la llama a esta paz, que representa el príncipe de paz, que es Jesús, la llama Shalom, que significa plenitud, armonía restaurada, vida reconciliada con Dios. Y esa paz tiene un rostro, tiene un nombre, tiene una presencia: Jesucristo, nuestro Salvador. El profeta no anuncia, digamos, un sistema o una ideología, ni una estrategia política. Anuncia una persona. Dice, un niño nos ha nacido. El Hijo, con mayúscula, la segunda persona de la Trinidad, nos fue dado. Ahí habla, en el Hijo nacido, habla de la humanidad de Cristo. Y cuando dice el Hijo nos es dado, habla de la divinidad también de Cristo. Por eso la paz verdadera no nace de un poder que domina, sino del amor que se entrega. El príncipe de paz no impone, él se da por amor. Como ha dicho Mario, la vida cristiana no es simplemente recibir, hay que dar. Cristo se dio por completo, dedicó su vida a indicarnos el camino de la salvación y luego dio su vida en pago, en rescate por nuestros pecados. Él cargó con la sentencia que nos correspondía a nosotros. Él se puso en nuestro lugar y eso es darnos paz, esa paz que sentimos cuando sabemos que Dios nos perdona. Esa paz jamás se pierde, aún en medio de las circunstancias. Él no venció aplastando a nadie. Él venció muriendo por nosotros. No grita desde un palacio. Nos habla suavemente desde un pesebre y consuma su reinado en una cruz. Imaginaos lo que el pueblo de Israel esperaba, que era un jefe de los ejércitos armados, con todo tipo de
de artilugios para vencer al enemigo. Se presenta en un pesebre y su final es una cruz. Habla del amor de Dios, ¿verdad? De ese amor inagotable, que es el poder más fuerte que puede haber para vencer al enemigo, el amor. Cristo es príncipe de paz porque reconcilia lo que estaba roto y nos regala su paz. Reconcilia al ser humano con Dios, pagando en su carne el precio del pecado. Reconcilia al ser humano consigo mismo, sanando nuestra conciencia herida. Y reconcilia al ser humano con los demás, derribando muros de odio, de orgullo, de prepotencia, de soberbia y de temor. Pero esa paz no se impone desde fuera, se recibe en nuestro interior. Es una paz que nace de dentro hacia afuera, nace en lo más íntimo de nuestro ser y, repito, es cuando te sientes perdonado por Dios, mediante el arrepentimiento, claro. Muchos buscan la paz cambiando las circunstancias o intentando cambiarlas, cuando Dios lo que quiere primero es transformar el corazón, cambiar nuestro corazón. El orden humano dice, cuando todo te vaya bien, entonces tendrás paz. Eso es lo que el mundo dice. En el orden divino Dios nos dice, recibe mi paz y aprenderás a caminar aún en medio del caos. Es una realidad que vivimos en un mundo que habla mucho de paz, ¿verdad? Pero vive muy lejos de ella. Los conflictos no cesan, las guerras ahí están. Cada vez hay más conflictos internacionales, más guerras, más división, más muerte, más injusticia, más terrorismo. Se habla de paz, pero no existe la paz. Andamos muy lejos, humanamente hablando, de esa paz. Se firman quizá acuerdos. Hay guerras que paran en la fecha de Navidad y luego siguen matando. Se buscan soluciones humanas. Se promete tranquilidad temporal. Pero el corazón del hombre, del ser humano, sigue inquieto y los conflictos, las guerras siguen. Isaías anuncia algo radicalmente distinto. La paz no vendría como un sistema, sino como una persona. No es una idea, no es una emoción pasajera, es paz en Cristo mismo. Si tienes a Cristo, tendrás paz. Si no lo tienes, por muy bien que te vayan las cosas, jamás tendrás paz, esa paz interior tan necesaria. Cristo no solo da paz, Él es la paz. Isaías no dice que el Mesías traería paz, sino que sería el príncipe de paz. Es una paz que nace del cielo. La paz que Cristo ofrece no depende de circunstancias que nos vayan bien, favorables. Tampoco es ausencia de problemas, ni control humano. Es una paz que procede de Dios mismo y habita, o debería habitar, en el corazón de todo creyente. Es una paz diferente a la que el mundo nos ofrece. El mundo ofrece calma externa. Cristo ofrece reposo y descanso interior. Jesús mismo lo dijo en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. En otra traducción dice, mi paz os regalo. Yo no os la doy como el mundo la da. Cristo nos regala su paz. Es un regalo que tenemos en Cristo. Y es una paz en la mente y en el corazón. Y esa paz que nos regala es una paz que el mundo jamás nos puede dar. En medio de esa paz podremos vivir sin angustia ni temores por nada, por muy mal que nos vayan las cosas. La paz del mundo depende de que nada tiemble. La paz de Dios permanece aunque todo tiemble.
La paz del mundo se rompe con la primera dificultad. La paz de Cristo permanece en medio de la tormenta. Vivimos en un mundo que, repito, que habla mucho de paz, pero la paz que ofrece es una paz frágil y pasajera. El mundo promete paz cuando todo va bien, cuando hay estabilidad, cuando no hay problemas ni sobresaltos. Pero la paz que ofrece el mundo es una paz condicionada. Depende de las circunstancias, de la salud que tengamos, del dinero, de la aprobación de los demás. Pero Jesús es muy claro. Yo os doy una paz que el mundo no os puede dar. La paz de Cristo no nace, repito, de afuera, sino de dentro. Paz interior que nace cuando recibimos el perdón de Dios. Y no depende de lo que sucede, tampoco depende de nuestras emociones, sino de a quién le pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? ¿De quién somos? El mundo ofrece una paz que se rompe con facilidad. Basta quizá una mala noticia, un conflicto familiar, inesperado quizá, una preocupación, y entonces esa paz desaparece. En cambio, la paz que viene de Dios permanece siempre. No niega el dolor, no somos fanáticos, no negamos el dolor, pero esa paz nos sostiene en medio de él. No elimina las pruebas, pero nos acompaña en medio de ellas. Jesús pronunció estas palabras, mirad, porque hay que ver el contexto, poco antes de ir a la cruz. Humanamente hablando, no había razones para tener paz, ¿verdad? Sin embargo, Él ofrece su propia paz, esa paz que tenía, aunque sabía lo que le esperaba, humanamente hablando. Él ofrece una paz verdadera porque está anclada en la confianza total que tenía en el Padre. Esa misma paz es la que hoy Cristo nos regala. Cuando intentamos encontrar paz en soluciones humanas, terminamos cansados y vacíos. Pero cuando descansamos en el Señor, aprendemos que la paz no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Por eso el llamado es claro. No pongamos nuestro corazón en la paz que el mundo promete, sino en la paz que Cristo regala. Una paz que guarda el corazón, que fortalece la fe y que nos permite caminar con esperanza en los días más difíciles. Que hoy podamos escuchar la voz del Señor diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y que confiando en Él, vivamos la paz que Él solo puede darnos. El trono de Cristo no está sostenido por la fuerza. Su paz es fruto de su obediencia al Padre. Su cetro no es de hierro, sino de gracia. Y su reino crece silenciosamente cada vez que un corazón se rinde y le dice: Señor, gobierna tú mi vida. Hoy esta verdad nos confronta con una pregunta profunda. A mí me gusta hacer preguntas. ¿Es Cristo solo un hermoso título en nuestra teología? ¿O es el príncipe que gobierna realmente nuestra vida, trayéndonos su paz? Donde Cristo reina, la ansiedad pierde autoridad. Las crisis de ansiedad desaparecen. Donde Cristo reina, el rencor y la falta de perdón desaparecen también. No pueden quedarse en nuestra vida. Donde Cristo reina, la esperanza vuelve a levantarse. El Espíritu Santo nos conduce no solo a hablar del príncipe de paz, sino a vivir bajo su señorío, descansando en la certeza de que su paz no es una promesa lejana, sino que es una presencia actual y real.
para aquel que desee esa paz y se rinda a Él. Y entonces, aún en medio de la noche, simbología de problemas, podremos confesar con fe auténtica y que realmente salga de nuestro interior. Mi paz no depende de lo que veo, sino de quién reina en mi vida, quién dirige mi vida. Aquí hay una enseñanza práctica y profunda. No debemos buscar paz donde solo hay distracción. No intentemos producir paz con nuestras propias fuerzas, es imposible. Debemos recibirla de Cristo y debemos hacerlo con fe. La paz con Dios es el fundamento y la base de toda paz. Antes de experimentar la paz en el corazón, el ser humano necesita paz con Dios, digamos, hacer las paces con Dios, sentirse perdonado por Él. El problema no es la ansiedad que podamos tener. El problema para recibir esa paz es el pecado. El pecado rompe nuestra relación con Dios y por tanto nos quita la paz. Ninguna persona, y esto lo he repetido muchas veces, ninguna persona puede sentir la paz de Dios sabiendo que vive en pecado. No puede tener paz. Podrá decir que está bien, podrá decir que se siente bien, podrá decir que qué voy a hacer, pero jamás va a tener paz, la verdadera paz, claro está. Mientras esa relación no sea restaurada, dejando el pecado, no hay verdadera paz. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre y lo hizo en una cruz. Él pagó el precio para que el enemigo principal que propició la separación de Dios fuera vencido. Para eso vino Jesucristo, a vencer las obras del diablo. Y la mayor obra que el diablo produce en el ser humano y en muchos creyentes es incitarlos al pecado. Entonces Cristo vino a reconciliarnos con Dios el Padre, eliminando ese obstáculo. Por eso cargó Él con el pecado de toda la humanidad. Eso nos compromete. El amor de Cristo nos obliga, nos constriñe, dice la Biblia. Nos impulsa a obedecerle. La cruz es el lugar donde nace la verdadera paz. La paz no nació en un palacio, ¿verdad? ¿Dónde nació? En una cruz. Ahí nos reconcilió Cristo con el Padre. Allí el príncipe de paz cargó con nuestra culpa para darnos acceso al Padre. No hay paz verdadera si no hay un arrepentimiento real, ni descanso si no hay reconciliación con Dios. Por eso debemos examinar nuestra relación con Dios y debemos hacerlo hoy mismo, ya. ¿Cuál es mi relación con Dios hoy, actualmente? Y no debemos, eso es algo que muchos hacen, no debemos sustituir la reconciliación por una determinada religión. ¿Sabéis que existe la religión evangélica también? Y Dios no le gusta la religión. Porque la religión son acoplamientos del hombre, hojas de higuera que cubren el pecado, que quieren justificar el pecado. Eso es lo que es una religión. Y Dios quiere que te acerques a Él, que tengas una comunión verdadera e intensa con Él. Pero ojo, esa comunión no se puede realizar si hay pecado, porque Dios es 3 veces santo. Y no se puede relacionar con el pecado. No puede vivir donde hay pecado. Donde hay pecado no está Dios. Y donde está Dios no hay pecado. Es como el agua y el aceite, no pueden mezclarse. Dios no se puede relacionar con el pecado. La religión es muchas veces la manera de justificarnos ante Dios
Y lo que realmente hace la religión es alejarnos de Dios. La paz comienza cuando nos rendimos de corazón a Cristo. La paz de Dios debe gobernar la vida de cada creyente. Isaías dice que Él es príncipe, ¿verdad? Un príncipe es alguien que gobierna, es alguien que tiene autoridad, es un gobernante. Cristo es príncipe de paz, no solo porque su paz gobierna, sino porque su paz debe reinar. Nos dirige y nos gobierna desde la paz. Repito, porque es príncipe y tiene autoridad. La pregunta no es si Cristo tiene paz, sino si Cristo gobierna nuestra vida. Y si Cristo gobierna nuestra vida, tendremos paz. Su paz. ¿Por qué la paz gobierna? La paz gobierna porque el Verbo, la palabra de Dios hecha carne, reina. Si el Verbo, Cristo, no reina, no hay paz. En Colosenses capítulo 3, verso 15, Pablo dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y además sed agradecidos. Y Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. La palabra Cristo es Dios. A primera vista parece que estos versículos van por caminos diferentes, ¿verdad? Pero hay una gran armonía espiritual entre ellos. Uno nos habla de la paz que gobierna el corazón, y el otro nos eleva a las alturas eternas, donde el Verbo, Jesucristo, es Dios mismo. O sea que la paz que tú tienes es la paz de Dios mismo, porque es la paz de Cristo, que es Dios. Es el Verbo hecho carne. Cuando el Espíritu Santo nos guía y nos revela esta gran verdad, descubrimos que la paz que gobierna procede del Verbo, de la palabra, procede de Jesucristo que reina en nosotros. Vivimos en una época marcada por la ansiedad, la prisa, el estrés, las dudas, la inestabilidad. Nunca hubo tantos recursos para estar tranquilos y, sin embargo, nunca hubo tantos corazones inquietos como los hay hoy. El problema no es externo, es interno. No es falta de soluciones, sino la ausencia del gobierno espiritual en el corazón. El apóstol Pablo nos presenta una verdad gloriosa. Dios no solo nos da paz, sino que quiere que su paz nos dirija, nos gobierne. Pero para que la paz gobierne nuestra vida, Cristo debe ser rey de nuestra vida. Cristo debe reinar. Y es ahí donde Juan nos lleva al principio de todas las cosas, para mostrarnos quién es Cristo. El Verbo eterno, habla en Génesis, habla de Génesis, el Verbo eterno ya existía, la palabra ya existía. Porque Dios es eterno, Cristo es eterno, el Hijo es eterno. Aunque nació en un pesebre haciéndose hombre, quien nació fue la parte humana de Dios, pero el Hijo ya existía desde antes de la fundación. Por eso Juan nos lleva al principio. En el principio era el Verbo. Una paz que gobierna no es una paz superficial. Y la paz de Dios dice: gobierne en vuestros corazones. Una paz que gobierna no es solo una paz que acompaña. El apóstol Pablo no dice que la paz de Dios os visite, ¿verdad? Ni tampoco dice que la paz de Dios os consuele. No, dice algo mucho más profundo y poderoso. Que la paz de Dios gobierne, rija, reine en vuestros corazones. La palabra gobierne tiene la idea de un juez, de un árbitro.
de alguien que toma decisiones, que pone orden, que determina el rumbo. No se trata de una paz sentimental frágil y que depende de que las circunstancias vayan bien o mal. Es una paz con autoridad, una paz que toma el control del corazón de cada creyente, si le permitimos, claro. Pablo, por tanto, no está hablando de una emoción pasajera. La palabra gobierne implica autoridad, control y dirección. Pero esta paz no nace del esfuerzo, ni de la capacidad humana, ni de una mente positiva, ni de un ambiente favorable. Esta paz tiene un origen glorioso. Viene del cielo y se mantiene aún en las circunstancias difíciles. Por eso el origen eterno de la paz es el verbo, es la palabra, es Jesucristo. Como hemos dicho, Juan nos lleva al principio de todo. Ahí está la fuente, el verbo, la palabra, Cristo. No comenzó en Belén, ya existía. El verbo no es una idea, no es una filosofía, no es un mensaje abstracto. El verbo es Dios, es una persona, es Dios. Antes de que hubiera mundo, ya existía el verbo. Por eso el verbo es eterno. No fue creado, siempre ha existido. Esto significa que nuestra fe descansa sobre un fundamento inamovible. El verbo es personal. Era con Dios, estaba con Dios. No es una forma impersonal, sino una persona en comunión eterna con el Padre y con el Espíritu Santo. El verbo es Dios. Aquí está la base de todo. Cristo es plenamente Dios. Por eso puede darnos paz verdadera. Ninguna criatura puede gobernar el corazón humano, sino Dios, el único que puede. Esto es esencial para que podamos reflexionar y pensar que la paz que gobierna el corazón del creyente proviene de una persona que es eterna, soberana y divina. No es una paz construida desde abajo hacia arriba, sino impartida desde el cielo hacia abajo. Viene desde lo alto y llega a lo más profundo de nuestras almas. Cuando el verbo reina, la paz gobierna. Pablo en Colosenses 3 nos habla del orden de la vida cristiana, que es morir a lo viejo, vestirnos del nuevo hombre, vivir en unidad, vivir en amor. Por eso Pablo dice que la paz de Dios debe gobernar, debe guiar, debe dirigir, debe manejar nuestra vida. ¿Por qué esa paz puede gobernar? Gobierna porque si realmente nos hemos convertido, Cristo debe gobernar nuestra vida. Si Cristo no gobierna tu vida es porque realmente no te has convertido. El mismo verbo que estaba con Dios y era Dios es el Cristo, la palabra hecha un ser humano, que murió en la cruz, resucitó y ascendió y ahora gobierna. Cuando Cristo ocupa el trono del corazón, la paz ocupa el gobierno en todas nuestras decisiones. No es que el creyente no tenga luchas, ni pruebas, ni momentos de dolor, no. Pero hay algo más profundo que todo eso. Una paz que jamás se va. Una paz que decide. Y una paz que permanece para siempre, aún en los momentos difíciles. Esto nos enseña tres verdades fundamentales. La primera, no toda paz es la paz de Dios. Hay una paz falsa que proviene del conformismo, de silenciar el pecado, de justificar el pecado o de evadirse de la responsabilidad del pecado. La paz de Dios es el resultado de una relación correcta con Él. Y claro, para que haya esa relación correcta, no puede haber pecado. Por eso es un llamado a la santidad. La paz, para recibirla, debemos vivir en la santidad que Dios nos exige, sin la cual nadie le verá. La paz de Dios, en segundo lugar, actúa en el corazón.
Esa paz no gobierna las circunstancias, gobierna el corazón. Puede haber tormenta afuera, pero orden y paz dentro. ¿Está comprendiendo? Puede que los problemas nos rodeen, las tormentas, pero la paz no está en el exterior, está dentro. Y entonces podremos afrontar todos esos problemas, todas esas tormentas, con la paz interior. Donde no gobierna la paz, gobierna otra cosa, el caos y el desorden. La tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios puso orden. Dios es un Dios de orden. A veces queremos poner nosotros el orden. Y cuando tú quieras poner orden a tu vida vas a fracasar. Porque es Dios quien debe ordenar tu vida y dejarte dirigir por su paz. Si no gobierna la paz, repito, gobierna otra cosa. El orgullo, la autosuficiencia, la carne, el temor, todo eso nos va a conducir al desorden. Y luego dice, hemos sido llamados a esa paz en un solo cuerpo. A lo que asimismo, a esa paz fuisteis llamados en un solo cuerpo. Esta paz no es individual, hermanos. Aquí viene algo profundo. Es una paz colectiva. Es una paz a la iglesia. Cuando todos enfocamos la paz como hay que enfocarla, cuando todos individualmente dejemos que la paz gobierne nuestro corazón, la iglesia está dejando que Cristo reine. Desde Cristo el Verbo Eterno es reconocido como Señor, la paz se convierte en el lenguaje del cuerpo de Cristo, su iglesia. Cuando el Verbo Cristo gobierna la iglesia, la paz pone en orden las relaciones. Cuando el yo gobierna, la paz se pierde. Cuando Cristo reina es cuando la paz realmente va a gobernar. Fuimos llamados a vivir en paz, ¿verdad? No es una opción, es un llamado. Dios nos llama a vivir en paz, sin la cual nadie le verá. Porque no hay santidad. Si no hay paz es porque no hay santidad. La paz protege la unidad. Donde Cristo gobierna, la iglesia va a caminar en armonía. El cuerpo refleja al Cristo que lo gobierna. La iglesia debe de reflejar al Cristo que lo gobierna, que la gobierna. Una iglesia que no tiene paz revela un problema del gobierno espiritual. Si en la iglesia no hay paz es porque Cristo no reina en esa iglesia. Y luego, por último, la gratitud, fruto de un corazón en paz. El pasaje culmina con una exhortación sencilla y profunda. Y dice, y sed agradecidos. Un corazón gobernado por la paz de Dios es un corazón agradecido. Porque sabe que todo descansa en aquel que es el Verbo eterno, soberano y fiel. La gratitud no nace de tenerlo todo resuelto. A veces damos gracias a Dios cuando todo nos va bien, pero ahí no nace la gratitud, sino de saber que el Verbo sigue siendo Dios en los problemas y en las cosas que nos vayan bien. Cuando la vida te vaya mal, Cristo sigue siendo Rey. Dios sigue siendo Dios. Igual que cuando te va bien, Cristo debe seguir reinando en cualquier circunstancia. La gratitud no es una emoción ocasional, es una actitud permanente. Continuamente tenemos que estar agradecidos con Dios. Un corazón gobernado por la paz de Dios no vive quejándose, no vive exigiendo, no vive comparándose con los demás, vive reconociendo la gracia de Dios.
La gratitud es el lenguaje natural de quien sabe que el Verbo eterno se hizo carne, se hizo hombre y murió en la cruz por él. Cuando Cristo reina, la paz no solo se siente, sino que dirige y gobierna nuestra vida. Ahora, saquemos una enseñanza práctica y una aplicación para hoy. La paz no es ausencia de lucha. El creyente enfrenta pruebas, decisiones difíciles y momentos de dolor. Pero cuando Cristo gobierna, la paz dirige nuestras respuestas. No te precipites en tus decisiones. No le lleves a Dios al documento para que lo firme, como diciendo, mira, he decidido hacer esto, fírmamelo. No, consulta primero con Él. A ver qué decisión es la que Dios quiere que tomes. Cualquier cosa que tengas que decidir, una empresa, cualquier cosa en tu negocio, en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar. No hagas primero y luego le pidas la aprobación a Dios. Pide primero la aprobación a Dios y luego haz lo que Él te diga. Ese es el orden de Dios. La paz de Cristo guarda y protege el corazón, ordena nuestra mente, nuestros pensamientos e impide que el miedo tome el control. Es una paz que testifica también. Un creyente en paz es un testimonio vivo, aunque no diga nada. Lo miras a la cara y ves que tiene paz y ya estás transmitiendo el Evangelio. Ya estás predicando el Evangelio. Porque te van a preguntar, ¿por qué resplandece tu rostro? Porque la paz de Cristo brilla en mí. Y aunque no diga nada, se va a notar esa paz. Si realmente la tienes, claro. Por eso una paz, un creyente en paz es un testimonio vivo. En medio de la confusión, su calma habla de un Dios real. La paz de Cristo no nos hace indiferentes, nos hace confiados. Por eso debemos permitir que Cristo gobierne nuestras reacciones cuando reaccionamos mal. Que contemos hasta 3 o hasta donde haga falta para que nuestra reacción sea la correcta. No debemos tomar decisiones desde la ansiedad. Debemos vivir bajo el señorío del Príncipe de Paz. Un barco no se hunde por el agua que lo rodea, ¿verdad? ¿Por qué se hunde un barco? Por el agua que entra en su interior, no por el agua que lo rodea, ¿verdad? De la misma manera, el creyente no pierde la paz por los problemas externos, sino cuando permite que el temor entre y gobierne su corazón. Ahí es cuando nos hundimos. Cuando Cristo reina dentro de la barca, la tormenta nunca marcará nuestro destino. Llegaremos al puerto. Hoy el príncipe de paz sigue haciendo un llamado. Y me gustaría que tomarais nota de esto. Llama al cansado, ¿para qué? Para darle descanso. Llama al culpable, al pecador, al arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdonarlo. Llama al ansioso, al estresado, para darle paz y confianza en él. La paz no se encuentra corriendo más rápido, sino rindiéndonos más profundamente al soberano y príncipe de paz. Jesucristo hoy, y ya estoy terminando, Jesucristo hoy es príncipe porque gobierna con autoridad y es de paz porque restaura la paz rota trayendo su paz. No importa lo agitado y en guerras y conflictos que esté el mundo, el trono del príncipe de paz sigue firme, no se tambalea. Si hoy, escucha bien, tu corazón esté inquieto, deja que el Verbo, deja que la palabra, deja que Cristo, que ya existía desde el principio, reine plenamente. Y verás cómo la paz de Dios
va a comenzar a gobernar y a dirigir tu vida. La pregunta no es si deseas paz, porque todos deseamos paz, ¿verdad? ¿Quién no desea vivir en paz? Pero la pregunta no es si deseamos paz. La pregunta es quién gobierna tu corazón para que tengas la paz verdadera. Si Cristo, el Verbo, reina, la paz de Dios gobernará. Si Cristo no reina, ninguna paz será suficiente. Hoy es un buen día para rendir, ya que estamos finalizando el año y las empresas hacen recuento de pérdidas y de ganancias de lo que ha sucedido en el año. Hoy es un buen día para rendir nuestro trono, para volver al orden divino, para dejar que Dios haga un génesis en nuestra vida, para permitir que el príncipe de paz que ya existía en el principio, empiece a gobernar tu corazón. Que hoy podamos decir con fe: Señor, reina en mi corazón, gobierna mi mente, mis pensamientos y establece tu paz en mi vida. ¿Amén? Amén. Bien, pues este era el mensaje que traía para hoy. Que Dios le bendiga.